adelante. Amén. Es avanzar. Bendito sea el nombre de Dios. Cuba a nuestro ritmo. En una enorme sala había una exposición de muchas obras de arte. Esto atrajo muchas personas que no solamente se interesaban por las bellas y maravillosas esculturas, sino que se sentían atraídos, aunque no tuvieran conocimiento de la misma, porque irradiaban a la luz de las personas que se acercaban. Alguien se acerca a una hermosa vasija y le clama: maravilloso. ¿Cómo usted, maestro, pudo lograr esto? ¿Cómo esto, siendo una masa tosca, sencilla y sin ningún tipo de valor, pudo hacer tan hermosa obra de arte? Felicidades, maestro. Digo otro: qué hermosa obra, cuánta belleza. El artista simplemente en silencio observaba su gran obra y cómo los demás admiraban el resultado de tanto esfuerzo. Alguien también de entre la multitud le pregunta: ¿cómo logró hacer tal obra? Este saca su herramienta de su bata y le dice: fueron muchas herramientas las que tuve que usar para ir tallando, para ir quitando esas capas que no servían, para ir limando asperezas, para ir puliendo momentos donde estaba una superficie áspera y garrasposa. Me tardó mucho tiempo, pero siempre la tuve en mi mente, y aun cuando a veces se hacía resistente, mi amor y mi paciencia hacia ella nunca detuvieron la labor de mis manos. ¿Cuánto tiempo lleva hacer una obra de arte como esta? Según la resistencia del material, respondió él serenamente. Pero ¿cuánto tarda Dios en obrar y trabajar en la vida de sus hijos, como también una gran obra de arte en sus manos? ¿Por cuántas pruebas tenemos que pasar? ¿Por cuántos procesos? ¿Por cuántas adversidades? Cosas que muchas veces no entendemos, que nos duelen, que se hacen inexplicables. Pero quiero decirte que tú y yo somos una obra de arte en las manos de Dios. Y Dios, quien conoce tu final, está trabajando aunque no entienda, por medio de todo lo que estás pasando y aún lo que has pasado en tu vida. Por eso quiero llevarte a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Y ahí vamos a estar leyendo una pequeña porción de la palabra donde Dios le revela al profeta lo que era el pueblo para él. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Me dice amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y decía, descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, llegue a cada corazón conforme a la necesidad que cada uno de tus hijos ha venido. Respáldala, Señor. Imparte vida, transformación. Señor, que sea tu buen espíritu, Dios amado, trayendo a cada uno de nosotros sabiduría y entendimiento de lo alto, para comprender y aplicar cada verdad que tú nos enseñes hoy.
En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y decimos, amén. Puede sentarse en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. En las manos de Dios eres una obra de arte. Es el título de este mensaje para ti. En las manos de Dios eres una obra de arte. Y precisamente la palabra nos dice en Juan capítulo 10, versículos 27 y 29, que nosotros somos las ovejas de Dios y nadie nos arrancará de su mano. O sea que usted está en las manos de Dios. Usted como pueblo de Dios, yo como pueblo de Dios, estamos en sus manos. Y eso no solamente significa protección, eso también significa que como esa masa de barro, estamos en manos de aquel que nos está dando forma continuamente, en aquel que tiene un propósito para nuestras vidas, en aquel que ha marcado desde antes de la fundación del mundo un diseño por el cual tenemos que vivir. En manos del alfarero, el barro cobra vida y se transforma en arte. Quiero decirte que mientras tu vida y la mía estén fuera de esas manos preciosas, no van a tener el mismo significado. Este mundo no va a poder calcular el valor que tenemos. Este mundo te va a usar hasta que tú le seas útil. Y cuando llegues a su momento que ya no le funcione, te va a desechar. Eso es lo que hace este mundo con nosotros, porque no conoce el verdadero valor que tenemos. Ni siquiera nos lo da. Es precisamente, amado, que tenemos que entender que solo en las manos de Dios podemos tener el valor que verdaderamente Él nos ha dado. Un valor que nos ha dado simple y sencillamente porque nos ama demasiado. Aleluya. Hermano, hay un pasaje que ministra mucho mi vida. Un pasaje que yo sé que usted lo conoce. Y es que a lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, a lo débil para avergonzar los fuertes. Y seguramente muchos de nosotros experimentamos rechazo. Muchos de nosotros experimentamos falta de amor en este mundo. Muchos de nosotros hemos llegado a Cristo llenos de heridas, de cicatrices que nos han hecho allá afuera. Pero quiero hablarte de un alfarero que es capaz de reunir todas las piezas. De un alfarero, de alguien que da todo lo que tiene por ti, por mí. De hecho, lo dio en la cruz del Calvario. Hasta hoy quizás por ti han mirado a tu alrededor y mucha gente no da mucho. Quizás en el pasado menos. Era de lo que nadie daba nada por ti. Porque te veían como lo peor de la familia, te veían como lo inservible. Quizás tu historia no era la mejor, quizás tu conducta tampoco. Pero me encanta esa actitud de Dios, que cuando todos nos señalan, Él extiende sus manos y dice: ven para que entres a mi taller, que yo te voy a sacar forma. Cuando nadie confió en ti, cuando nadie creía que algo bueno iba a salir de ti, yo voy a hacer una obra contigo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y eso es lo que está haciendo Dios en cada uno de nosotros. Siendo moldeados, siendo procesados, siendo pulidos en sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quisiera hacer algo con alguien tan insignificante como yo? ¿Por qué Dios quisiera tener en cuenta un desastre como yo? Esas son preguntas que muchas veces nos hacen. Es que yo no soy digno. Es que yo no lo merezco. Es que yo no... Y precisamente es porque te ama Dios. Porque te ama Dios. Yo estaba preparando este sermón y Dios me ministraba 3 razones muy profundas por qué Dios se empeña. Yo muchas veces le he dicho: Señor, ¿por qué? Si yo era de los peores de mi aula, de indisciplinado, lleno de falta, todavía estoy lleno de falta, de debilidad. 3 razones. Porque te amo, porque te amo, porque te amo. Esa es la razón por la cual usted está aquí. Esa es la razón por que usted está en la mano de Dios. Esa es la razón por la cual Dios le sacó de ese mundo y lo tiene en su taller. Porque te ama.
Pero queremos muchas veces tener una razón lógica, una explicación humana. Y muchas veces, ¿sabe qué nos pasa? Que nos echamos a perder también, como esta masa. Que aún en la mano del alfarero, muchas veces en nuestra vida, bendito sea el nombre del Señor, suceden cosas. Y es como que parece que volvemos a empezar de nuevo. Es como decimos, siento como que fallé, como que lo que había de parte de Dios lo arruiné. Y quiero decirte que cuando el alfarero toma la arcilla, toma ese barro, él está consciente de que se puede cortar. Por eso me encanta cuando Jeremías en su inicio dice, pero yo, si soy niño. Y Dios le dice, mira, tú no me estés poniendo más excusas, porque desde que estabas en el vientre de tu madre yo te conocí. Así ha sido Dios con cada uno de nosotros. Y hoy le ponemos excusas, señores, que no esto, es que no lo otro. No, basta de excusas. Yo sabía tus debilidades antes de yo llamarte. Dios sabía. Dios sabe que tú eres mejor que nadie. Dios conoce cada detalle de ti. Y lo más curioso es que, ¿sabes por qué se corta muchas veces la masa? O esa material cuando está siendo procesado. Porque tiene impurezas. Porque tiene hojarascas, tiene arcilla, algunas piedritas que afectarán la terminación del producto. Y por supuesto que quizás un desconocido no las puede ver. Quizás no se noten fácilmente. Pero el alfarero tiene sus manos puestas ahí y puede percibir lo que nadie percibe. El alfarero está continuamente palpando esa masa y sabe. Hermano, Dios sabe lo que nadie sabe de ti. Amén. Dios conoce. Yo hace poco le decía a alguien, una de las características, bueno, lamento que se haya ido, de la pastora de mi amada esposa, una de las características que me enamoraron desde el primer día es ella. Es ella no busca ser nadie. Ella no quiere imitar a nadie, ella quiere ser ella misma. Y lo genuino, hermano, escasea hoy. Y hoy en día hay tantos cristianos queriendo aparentar ser fuertes cuando son débiles. Hay tanta gente queriendo falsificar una santidad cuando están luchando con cosas. Hay gente queriendo aparentar una espiritualidad que realmente no la tienen. Y cuando estamos en manos del alfarero, Dios sabe quién eres tú. No te preocupes más por lo que haces, sino por quién eres. Deja de preocuparte menos en la gente, preocúpate más por Dios y lo que Dios opine de ti. Eso te llevará a, con toda transparencia, acercarte al trono de la gracia y decirle, Señor, aquí estoy. Elimina esas impurezas. Señor, purifica mi vida. Señor, renuévame. Señor, tú sabes que tengo problemas con esta área, con aquella área. Pero si muchas veces queremos ocultarla o queremos simple y sencillamente no mencionarla, ¿usted cree que el alfarero no la conoce? Si tú estás en sus manos, si tú eres su creación, Él nota, Él siente, Él percibe, pero está dispuesto a trabajar cuando usted y yo somos dóciles, cuando usted y yo le permitimos, le dejamos limpiar esas impurezas y que podamos nosotros entonces empezar a progresar por medio del proceso. El progreso, o mejor dicho, el proceso trae progreso. Cuando nosotros somos capaces de aprovechar bien las circunstancias por las cuales estamos pasando, vamos a progresar. Te lo explico un momento. Muchas veces llegamos al momento de prueba. Todos los que estamos aquí, Señor, sácame de esta. Señor, ayúdame. Señor, quita esto. Señor, le hemos preguntado a Dios, ¿qué me quieres enseñar en esto? ¿Qué tengo que desprenderme? Mira, soltar duele. Se necesita más fuerza, dijo un sabio, para soltar que para agarrar. Y para soltar y desprendernos, necesitamos ser procesados. Porque voluntariamente nos cuesta muchas veces.
Y ser procesado es sinónimo de ser purificado. Ser procesado es sinónimo de avanzar y de estar cada vez más cerca de ese producto final, de esa obra que Dios comenzó en tu vida. Hermanos amados, el proceso en nuestra vida es necesario, pero no te quejes dentro de él, no te lamentes, no quieras pasar rápido por él. Decide aprender. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué tengo que soltar en esto? Y muchas veces, hermano, nuestra falta de fe, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, nuestros problemas internos que nadie ve, donde se liman son ahí, en medio del proceso. Nuestra dependencia de Dios, cuando muchas veces tenemos problemas, salimos corriendo por un lado, salimos corriendo para el otro, tenemos la tendencia a buscar nuestras maneras de escape. Y muchas veces Dios nos mete en medio de un proceso desolador, donde no podemos ver nadie alrededor, para que entienda que hay que mirar para arriba y agarrarse de Él. Y ahí es cuando aprendemos a confiar y a depender solamente de Dios. Porque tú y yo estamos siendo moldeados. Aunque no comprendas, aunque muchas veces, hermanos, no vengan respuestas al momento. Y te lo dice alguien que no ha tenido una vida fácil. Todavía hoy no tengo respuesta a muchas cosas, pero he aprendido a creerle a Dios antes de que entenderlo. Porque como el barro va a estar discutiendo con el que lo está haciendo. Por eso yo como pastor siempre enseño, no te pongas a estar peleando con Dios. Hay algunos que dicen, pregúntale a Dios esto, pregúntale a Dios lo otro. Cuando Job entró en su proceso, él dijo, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él fumó su berreta, sí, maldijo el día en que nació, discutió, en algún momento defendió su causa, pero cuando terminó su proceso, dijo, de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso dijo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque dije tantas boberías. Ahora sé quién tú eres, y muchos de nosotros en medio del proceso decimos cosas, cada cosa. Yo sé que aquí más de uno que han pedido, Señor, quítame la vida. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Señor, ya yo no merezco vivir. Señor, esto. Y decimos cosas que ni siquiera pensamos, movidos por qué, por nuestras emociones. Y no nos recordamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y que hay un propósito que está más grande que tus circunstancias. Y que simplemente estás pasando por la rueda. Y hay cosas que tienen que ser quitadas por medio de ese proceso. Y a veces, pues, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios aquello? Te voy a hacer una historia que quizás dé respuesta, quizás no, a esas cuestiones que muchas veces nos hacemos. Hay un libro que se lo recomiendo que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Este libro, escrito por el doctor James Dobson, lo leí en mi proceso cuando perdimos nuestros Imauitas. Y tomé unas páginas de alguien que había sufrido algo parecido a nosotros y lo leí. Y me choqué con una historia que este mismo autor estaba narrando cuando él dice, en un momento de mi vida, nuestro primer hijo tenía 3 años. Y nosotros tuvimos malas noches, el niño lloraba, gritaba, hasta que lo llevamos al pediatra. Cuando lo llevamos al pediatra, se dio cuenta que tenía una bacteria en su oído que estaba avanzando rápidamente, de modo que el diagnóstico era grave. El pediatra seriamente se acercó a nosotros, decía James, y le dijo, papá, mamá, su pequeño tiene una infección muy agresiva en su oído, está avanzando muy rápido, si no hacemos algo puede perder su sentido de audición. Los padres desesperados, que es lo primero que dicen, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué hay que buscar? ¿Qué medicamento? ¿Qué tratamiento? El médico les dijo, pues, quiero decirle que a este punto la situación es tan grave que tenemos que fríamente arrancar cierta especie de postemillas que tenía arraigada en su tímpano, sin ningún tipo de anestesia. Solo con la ayuda de los padres y el doctor, con unas pinzas bien feas, tenía que introducir y arrancar una por una
de aquellas capas que tenía en su tímpano. Los padres quebrantados se miraron y no podían ni siquiera hablar porque tenían un nudo en su garganta. Imagínense que le esté pasando esto a tu pequeño o a tu pequeño. Un momento donde se quedaron en blanco, pero miraron y dijeron: si esto es lo mejor para nuestro niño, aunque sea doloroso, vamos a hacerlo. Al siguiente día listaron todo. El niño estaba bien adolorido, bien intranquilo, no durmió prácticamente esa noche anterior, y cuando lo llevan al médico al otro día, bien temprano, el padre no quería entrar. La madre hacía su mayor esfuerzo, pero no podía con aquel niño. El padre lo que hacía era llorar y llorar. Lo llaman y le dice: papá, tienes que entrar. Tienes que entrar, tienes que sujetarlo, porque si no, esto va a ser peor para él. Quien entra quebrantado y con sus grandes manos, pues aguanta a su niño y prácticamente deposita el peso de su cuerpo sobre él para poder inmovilizarlo. Y mientras esto está ocurriendo, el doctor rápidamente agarra esas herramientas y empieza el duro proceso de arrancar aquellas postemillas de su tímpano. Los gritos eran terroríficos. La madre, por otro lado, desesperada, llorando, no sabía qué hacer. El padre estaba en un momento que él describe el más difícil de su vida. Pero lo más doloroso es que cuando mira hacia el frente había un espejo donde estaba la cara de su niño, que no podía hablar, pero su mirada le decía: papá, pero se supone que tú me tienes que ayudar, porque esto que me está haciendo me duele. Él trataba de evitar la mirada de su hijo, porque obviamente se suponía que su papá lo tenía que ayudar. Después de largas curas, de todo este proceso doloroso, James se sienta a meditar y piensa: muchas veces nos pasa lo mismo con Dios. Necesitamos desprender de nuestra vida tantas cosas que duelen, y Dios está ahí sufriendo junto con nosotros, pero Él sabe que es necesario, porque eso nos va a traer consecuencias peores en el futuro. Y eso fue lo que hizo este padre. Simplemente ser parte de un proceso fuerte, pero que permitió que su hijo pudiera escuchar perfectamente su adolescencia, su juventud, y seguir la obra del ministerio sin impedimento. Hermanos, muchas veces pasan cosas en nuestra vida que parece que no tienen sentido. Quiero decirte, han pasado muchas cosas que en tu niñez, esto podrá sonar un poco fuerte, pero parece que no tienen sentido. Y no te voy a decir Dios las permitió, porque yo creo en un Dios bueno, en un Dios que ama. Pero sí te puedo decir que hay un Dios tan grande que es capaz de usar hasta tu peor adversidad para introducirse en su propósito y glorificarse a través de ella. Y yo sé que hay gente, hermano, con procesos fuertes de enfermedad, con sufrimientos en su historia, en su pasado, donde han pasado cosas terribles. Pero Dios ha juntado cada pedazo de ti y lo ha de alguna manera poderosa unido hoy. Y cada uno de esos pedazos de tu vida hablan de la grandeza de Dios. Cada uno de esos pedazos que alguien en algún momento rompió, hablan de hay un Dios que restaura, que hay un Dios que sana. Por eso yo he compartido un mensaje que dice: no te avergüences de tus cicatrices. Aleluya. Porque esas cicatrices de tu historia hablan del gran y maravilloso Dios que tienes. Esas cicatrices que en un momento te avergonzaron, en el día de mañana van a hablar, cuando Dios te exhibe, de lo bueno y maravilloso que es Dios. Hoy en día, con 31 años, puedo decirte que hubo un momento en mi vida difícil que me aparté de Dios, que sufrí. No tienes idea cómo sufrí. Pero no te puedo decir: no, es que Dios me apartó, o Dios permitió que me apartaran, o Dios preparó de antemano obras para que yo anduviese por ellas. Yo decidí alejarme de ellas. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy soy más maduro que hace esos años atrás.
que hoy soy más fuerte, que hoy todas esas heridas me han dado experiencia y hoy puedo trabajar con una juventud que quizás está como esa condición y puedo darle una palabra sabia para que pueda enderezar sus pasos. No es que Dios lo permitió, ni Dios estaba desatendido de ti, no, es que precisamente vivimos en un mundo caído, es que precisamente tomamos decisiones como seres humanos que traen consecuencias y los que están alrededor nuestro también toman decisiones que nos afectan o nos benefician. Pero Dios es tan bueno que te toma aún así y te lleva a su taller para hacer algo nuevo. Dios que es tan bueno que no le importa que haya sido desestimado o desestimada por este mundo. Él dice, yo voy a hacer algo contigo diferente. Y cuando se echa a perder la masa, son quitadas esos pedazos de arcilla, son retiradas todas aquellas impurezas y sigue el alfarero pacientemente. Él puede desecharlo, pero él decide tomarlo una vez más, retomar el trabajo. Eso habla de la misericordia de Dios. Yo no sé si tú has pensado en tu vida, pero yo digo, Dios ha tenido una paciencia conmigo. Aleluya. Qué bueno que Dios no es como nosotros, porque si yo hubiera sido Dios me hubiera cansado. Pero Dios tiene ese, como le digo a Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y eso es lo que nos tiene aquí hoy, hermano, la misericordia de Dios, el amor eterno que Dios te tiene a pesar de todo lo que has hecho, todo tu pasado, toda tu historia, todas tus fallas, tus debilidades. Y si aún hay impureza, Dios está dispuesto a seguir trabajando en ellas. Qué maravilloso es nuestro Dios. A veces hay cosas que ocultamos, que tenemos miedo de revelarlas. ¿Saben por qué? Porque nos puede rechazar. Hay gente que teme revelar cosas en su vida por temor al rechazo. Y eso es algo natural del ser humano, porque queremos conservar la relación y las amistades. Pero si hay alguien que no nos rechaza por ellas, es Dios. Y si hay algo que nos atrae más a Dios, es precisamente eso. Cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, ¿qué hace? No lo desprecia a Dios. Dios dice, ven, acércate más, porque tú eres la materia prima que yo necesito para glorificarme. Y a veces pensamos que hay que acercarse a Dios cuando estemos bien, cuando estemos perfectos. No, y es precisamente en sus manos que nosotros somos perfeccionados. Es precisamente en sus manos que nosotros somos purificados. Y vamos entonces creciendo, vamos entonces brillando por la santidad del Señor. Quiero decirte un pasaje que usted conoce, y seguramente es de los pasajes más usados por nuestra familia. Y es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Así que esas mismas manos que crearon los cielos y la tierra, esas mismas manos que crearon el universo, el firmamento, que sustenta todo lo creado, esas mismas manos están, mira, sosteniendo tu vida. Esas mismas manos están moldeando tu vida. Esas mismas manos no te repudian por tu falla. Al contrario, te aman demasiado y quieren seguir purificando tu vida. Eso es lo que me encanta a mí de Dios. Que Dios no me rechaza por mi falta, como lo hace el hombre. Dios lo que hace es que me abraza, aun cuando estoy lleno de defectos, cuando estoy lleno de fallas, y no cambia su deseo de usarlo. Eso es maravilloso. Eso es algo que tenemos que recordar siempre. Hermanos, el barro no tiene propósito con el alfarero. El alfarero es quien tiene propósito con el barro. O sea, el salmista decía, Jehová cumplirá su propósito. No es lo que tú quieres, no es a la forma que tú quieres, es como quiere Dios. Porque Dios es quien preparó un diseño para ti desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cada situación, cada circunstancia, cada momento en que te ocurren las cosas en las manos de Dios, serán encauzadas para el cumplimiento de tu propósito. Así que no te aferres a la forma que tú quieres tomar. Tú eres diferente. Tú no eres igual a nadie. Tú eres un diseño original de Dios. Y eso, para los que tienen falta de identidad, tienen que entenderlo. Tú no tienes que parecerte a nadie.
Tú no tienes que imitar a nadie sino a Cristo. Y el diseño que Dios preparó para ti es único. Entonces, pasas por cosas que nadie ha pasado. Y a veces decimos, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque tú eres una vasija diferente. Eso se dice fácil, pero se aprende en el proceso. Y yo recuerdo que cuando una de las cosas más fuertes que vivimos nosotros como familia y matrimonio fue cuando la pastora metió los niños. Y yo recuerdo que yo en la iglesia había gente pariendo, a esa hora salían embarazadas gente. Y nosotros teníamos que esperar el proceso, 2 años. Y muchas veces venían las preguntas y yo no quería ni entrar en el debate. Porque a esa hora vienen más preguntas que respuestas. ¿Y por qué a nosotros? Si te estamos sirviendo, si estoy siendo fiel, porque el sinvergüenza aquel. No diga así. Pero el enemigo sí podía, mira el otro, mira. Que vive como le da la gana, mira cómo tiene el muchacho, mira cómo para, mira aquella que ni se cuida, mira cómo lo... Pero tuvo que el alfarero decirme, tú eres una vasija diferente. Y eso no me hace mejor ni peor que nadie. Es que hay un proceso de Dios en nuestra vida particular. Y hay una forma que Dios te quiere dar a ti que no es la misma del que está a tu lado. Y precisamente vas a pasar por cosas que no tiene que pasar el otro. El otro va a pasar por cosas que no te tocarán pasar a ti. Y así, porque cada uno está en manos de Dios y tiene un diseño específico del cielo. Así que entiende que no eres el peor de la iglesia. Ay, porque a mí me pasa todo. Ay, porque yo tengo que pasar por esto y aquello. No pienses así. Dios tiene un plan y un propósito contigo. Tienes que entender que el que te diseñó tiene esa imagen de lo que quiere lograr en ti cada vez que pone sus manos en tu vida y te va moldeando. Aunque tú veas que todavía eres un montón de fango sin forma, ya Dios te está viendo como esa obra de arte terminada. ¿Por qué usted cree que a veces vienen palabras que tú dices? Y Dios te habla de tu futuro, Dios te habla de lo que ha de manifestarse y tú dices, yo. Claro, porque tú te ves como un montón de arcilla, o te ves como, en el mejor de los casos, como todavía la vasija cruda, sin detalles, sin pulir, pero Dios te está viendo ya terminadito. Y de alguna manera Él te está diciendo, esto es lo que yo quiero hacer contigo. Este es mi pensamiento acerca de ti. Y hay mucha gente que tiene que cambiar la forma de pensar. Porque a veces pensamos que somos lo que dice la gente. O lo que vemos nosotros. Quizás tú te ves como un desastre. Quizás tú te ves como alguien indigno. Como un fracaso. Yo tengo que decirte, tú eres la niña de los ojos de Dios. Amén. Tú eres una obra de Dios en sus manos. Eso es lo que dice Dios de nosotros. Tú eres valiosísimo, valiosísima. Fíjate si usted cuesta que Cristo dio su vida por usted. Hay una historia muy linda donde hay un muchacho que se siente desestimado, se siente rechazado, falto de amor, y en su casa nadie lo atiende, sus amistades lo dejan para el final, y llega a casa de un sabio y le dice, oh sabio, vengo a donde usted está porque tengo este problema, ayúdame a resolver esto, me siento triste, todos me dejan a un lado. El sabio le dice, espérate un momento, ¿cuál es tu problema? Pero antes de atenderte tengo que pedirte no es que nadie me atiende, espérate un momentico. Yo quiero que tú me ayudes en una cuestión mía. Y el muchacho susurra otra vez. Soy echado a un lado. Otra vez los problemas y las cosas de la gente van por encima de los míos. Pero dice, bueno, con sus hombros caídos, ¿qué es lo que usted me va a pedir? Rápido, joven. Lo que quiero es darte este pequeño anillo y que usted saque al mercado. Y que por favor lo proponga. Y que me venga a traer el precio. No lo vendas. Solo quiero saber cuánto vale. Y sale el muchacho y empieza a proponerlo. Uno les dice, no, esto vale 10 monedas de plata. El otro, no, yo te doy 30 de bronce. El otro, no, esto no me parece que tenga mucho valor. El muchacho mira desanimado a casa del sabio, pone su sortija y le dice, ¿cuánto te pidieron por eso? ¿Cuánto valor tiene? Dice, no mucho. Le digo los precios, algunos 20 monedas de plata, otros 30 de bronce, otros querían hacer negocios que no valían la pena. Pero bueno, ahora podré atender mi pedido. Y dice, no, un momento. Coge el anillo y ve a casa del joyero del pueblo. Dile que lo tase y ven con la respuesta. El muchacho hace lo que le pide. Y cuando llega a casa del joyero que le presenta la joya,
Él la mira detenidamente y hay un silencio. Y cuando él tasa, hay una exclamación del joyero. Se asombra y dice: ¿quién te dio esto, muchacho? Esto me lo dio un sabio para que yo la pasara y le dijera el costo. Dile: esta pieza es valiosísima. Esto tiene un costo incalculable. Aleluya. Protege mucho esto, porque el que conoce sabrá pagarla bien. Si te interesa venderla, pues dile a ese amigo que la traiga. Y él se va con otro semblante y le lleva la pequeña joya, y el sabio le dice: bueno, ¿y qué te dijo el joyero? Dice: pues este sí me dijo que valía muchísimo, incluso está interesado en comprarla. Él la pone en su dedo y le dice: no es necesariamente lo que quiero es enseñarte el valor que tú tienes. Tienes que estar en las manos correctas para que puedas tener la estima que realmente tienes. Y es por eso que al principio te dije: este mundo no te va a valorar como realmente el valor que tú tienes. La gente que está allá afuera quizás no te ve, te desestima. Quizás has escuchado palabras también alrededor tuyo que no te valoran. Pero en las manos de Dios somos una obra de arte de un valor incalculable. Por eso no te muevas de esas manos. Por eso permanece ahí, aunque el proceso sea fuerte, aunque las circunstancias sean duras, aunque no entiendas, aunque no comprendas. Bendito sea el nombre del Señor. Entiende, hermano, que eres una vasija diferente, y ahí sé sensible ante Dios. No te pongas rígido, no te pongas a cuestionar a Dios. Simplemente humíllate, y aunque no entiendas, dile: Señor, yo confío en ti. Yo confío en que tú me amas. Yo confío en que a los que te aman a ti todas las cosas, Señor, ayudarán para bien. Y hoy quizás estés llorando, hoy estés quebrantado por las heridas, hoy estés desprendiendo de ti aquellas impurezas, pero cuando mañana estés listo, estés lista, Dios te pondrá en lugares donde la gente va a decir: pero qué clase de obra de arte ha hecho Dios en tu vida, pero qué clase de obra ha hecho el Señor, bendito su nombre. Entonces entenderá y cumplirá su propósito de ser un canal por el cual su nombre sea exaltado y glorificado. Porque no es para que nos hartemos, no es para que nosotros se nos infle el pecho. El salmista decía en el Salmo 63:7: porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y eso es lo que ha pasado con los que estamos aquí. Muchos de nosotros nos hemos roto, nos hemos echado a perder en manos del alfarero, pero su diestra, hermano, nos ha sostenido. Esa es la única razón por la que estamos aquí. Estamos siendo procesados, sí, pero entiende que saldrás como el oro. Entiende que como Job vas a tener una madurez y vas a conocer a Dios como no tienes idea. Vas a incluso a decir: ¿qué dije yo cuando estaba en medio del proceso? Yo no sabía nada, yo no entendía nada, ahora es que comprendo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No se nos puede olvidar nunca que somos esa vasija de barro, y lo que está en nosotros, esa presencia de Dios, esa capacidad, esa habilidad que tiene, todos los dones, todos los talentos, ¿de dónde vinieron? De Dios. Somos simple y sencillamente esa vasija que en sus manos tenemos un propósito, que en sus manos tenemos un diseño desde el primer día. Tenemos que entender que Él cumplirá su propósito en nosotros si somos capaces de ceder. La palabra también dice: estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero leerte algo antes de orar. Cada pieza cuenta una historia moldeada con paciencia y compasión. El barro obedece al alfarero y juntos crean belleza eterna. De un trozo sencillo de arcilla, el alfarero extrae una obra maestra. Sus manos no solo moldean el barro, sino también el alma de su creación. El arte del alfarero es el diálogo perfecto entre la divinidad y su creación.
El barro se rinde ante el toque experto que convierte lo simple en sublime. La rueda del alfarero gira, con ella se forja el objetivo de su creación. Con cada giro de la rueda, el barro revela su verdad o su verdadera esencia. El alfarero no solo ve barro, ve una maravillosa obra de arte.